Hola amigas y amigos, hoy vamos a preparar donuts. Vamos a necesitar 400 gramos de harina, 200 mililitros de leche, 100 gramos de mantequilla, 60 gramos de azúcar, una cucharada de miel, 4 gramos de levadura de panadería. Si van a usar levadura fresca serían unos 10-12 gramos. Una cucharadita de esencia de vainilla y un huevo. Debajo del video le dejo todas las cantidades en taza y en cucharadas. En un bol colocamos el huevo, la leche, el azúcar, la miel, la vainilla, la levadura y vamos colocando la harina. Ahora por último, y de a poco, vamos integrando la mantequilla. Vamos a hacer de a poco porque si la colocamos toda junta nos va a dar mucho trabajo para que se integre. De esta forma se va a integrar con más facilidad. Vamos amasando y vamos colocando un poquito de manteca cada vez, hasta terminar toda la mantequilla. Ven que ha quedado muy elástica la masa. Ahora lo colocamos en el bol y dejamos que se eleve al menos una hora. Ahora con un papel vegetal voy a cortar unos cuadraditos, más o menos el tamaño del molde con el cual voy a hacer las donuts, para que luego al transportarla sea mucho más fácil y no se aplasten. Esto sería más que nada para las donuts que van a ir fritas, porque al llevarlas al sartén y tocarlas puede ser que se desgasifiquen. Si las van a hacer al horno, directamente las cortan y las ponen en la bandeja, enmantecada y enharinada o con un papel vegetal debajo. Ahora estiramos la masa y la dejamos un poco gruesa, más o menos de 1 centímetro. Este cortapasta es de 7 centímetros y medio y para el centro he utilizado una boquilla. Si no tienen cortapasta pueden utilizar un vaso. Como voy a hacer rellena, entonces van a quedar muchas de ellas sin agujero. Aquí ya la he dejado elevar más o menos entre 20 y 30 minutos y así quedaron gorditas.
vamos a freír. En un sartén colocamos abundante aceite. Colocamos un pedacito de pan o de masa para saber si el aceite está bien caliente. Vamos colocando las donuts y ahora quitamos el papel. La hemos tocado mucho menos, o sea, como para que no se bajen. Las dejan unos segundos de cada lado. Las que van al horno precalientan el horno a 180 grados, calor arriba y abajo, y las dejan entre 15 y 20 minutos. Se van fijando según su horno, que no queden demasiado doradas como para que no se sequen. Aquí ya he sacado también las del horno, están doraditas, pero no mucho también para que no se sequen. Ahora ponemos la crema pastelera en la manga. Esta crema pastelera es de fresa, así que le dejo al final del video y debajo en la cajita de descripción cómo hacer esta crema de pastelera de fresa. También les dejo de otros sabores. Vamos haciendo un huequito con un palito para poder meter el pico de la manga. Por último le rociamos con un poquito de azúcar glass por arriba. Ahora vamos a cortar una a ver cómo quedó. Estas son las del horno. Ven, quedó súper esponjoso. Está riquísima esa masa, tierna, una maravilla. Miren qué esponjosidad que tiene. Súper esponjosa. Bueno, y aquí no me pude resistir y me lo tuve que comer porque estaba una delicia, realmente deliciosa. Háganlo y no me responsabilizo de los que hagan, porque están sensacional. Mire qué ternura, y son las del horno, que las del horno por lo general suelen quedar secas, pero están tiernísimas. Y estas son las fritas, también súper esponjosa, una masa tierna, maravillosa. No se la pierdan, es tan espectacular. Esta también la tuve que probar porque me moría de ganas, tan tierno y bueno, una delicia, no se la pierdan. Miren qué esponjosidad, maravilloso. Bueno, y voy a abrir una rellena. Aquí está, miren qué delicia. La masa es increíble y esta crema, bueno, háganla. Debajo en la caja de descripción y al final del video les dejo las cremas pasteleras. Tienen de todos los sabores. Esta es de fresa, es nueva y está deliciosa. No se la pierdan. Bueno, no se pierdan esta delicia y háganla y luego me cuentan. Nos vemos en el próximo video. Un besito, chau chau.